Módulo 01, listas de datos. Vídeo 0104, filtrado de datos, primera parte. En este vídeo se visualizarán los contenidos siguientes: introducción a los filtros, filtrado simple de datos, indicador de autocálculo con filtro, filtrado de datos por más de un campo, filtrado por fechas, desafíos, es su turno, repaso a lo aprendido. Introducción a los filtros. Comenzamos este vídeo comentando que un filtro sirve para ocultar temporalmente algunos de los datos en una lista de datos, de modo que podamos concentrarnos únicamente en los datos que se desean ver. En la cinta inicio y en el grupo edición, al desplegar el icono ordenar y filtrar, nos encontramos con la opción filtro, que será la que nos interesa para estas prácticas. Si ahora nos situamos en la cinta datos, existe el grupo ordenar y filtrar, en donde hay varios iconos para realizar filtrado de datos, siendo el de interés el nombrado como filtro sin más. Observaremos que también existe un atajo de teclado para la ocasión que activa y desactiva los filtros y es el que se muestra en pantalla. Pues bien, tanto si hacemos clic en el icono especificado como si utilizamos el atajo de teclado mencionado, observaremos como en todos los nombres de las columnas, las famosas cabeceras de los campos, aparecen con unas flechas que apuntan hacia abajo, es decir, desplegables. Y esta característica es para toda la lista de datos de nuestra base de datos plana. Lógicamente, al desactivar los filtros, las flechas desaparecen de forma automática de los nombres de las columnas. De momento, hacemos que estas queden mostradas. Si activamos el desplegable para el filtro de la primera columna, campo numOrden, observamos que, entre otras opciones de ordenación, nos encontramos con filtros de números al ser este un campo numérico. Al situarnos en él, observamos que se despliega un submenú con varias opciones en donde podríamos obtener más resultados de datos. En cambio, el campo numPedido, al ser de texto, en el desplegable y al situarnos en filtros de texto, aparecen los ideales para realizar este tipo de filtros. Y para la columna fecha pedido, en el desplegable existe la opción filtros de fecha, donde hay una amplia y variada oferta para realizar filtrados de datos por diversas categorías. Eso sí, en todos estos desplegables existe un tipo de filtro llamado filtro personalizado. Sigamos identificando las características de algunas columnas más y sus respectivos tipos. Añadir que a este tipo de filtros también se le denomina como autofiltros, ya que, como se aprecia, utilizan las listas desplegables asociadas a las cabeceras de columnas. A diferencia del formulario de datos que conocimos en vídeos anteriores, estos autofiltros mostrarán los datos en la misma hoja de cálculo. Una vez filtrada la lista de datos, estos podrán ser copiados a otro lugar para con ellos realizar otras operaciones de interés. Hemos pasado en los desplegables de cada campo por encima de las opciones de ordenación, pero a estas alturas ya las conocemos al haber sido tratadas en un vídeo anterior, excepto la nombrada como ordenar por color, que no es de nuestra incumbencia de momento para estas prácticas. Pero sí es interesante la opción buscar y las distintas casillas de verificación que acompañan a los datos que de forma natural la aplicación reconoce en cada una de las columnas. Seguimos insistiendo que en cada autofiltro siempre existirán las opciones de ordenación, el cuadro de texto buscar y las casillas de verificación para realizar filtrados muy exactos. Y desactivando el filtrado de datos para la presente lista, haciendo clic en el icono mostrado, las marcas de autofiltrado desaparecen automáticamente de las cabeceras de las columnas. Filtrado simple de datos.
Una vez tengamos el filtrado de datos activo, vamos a centrarnos en la columna CC Num Día Semana, que como bien sabemos el tipo de campo es numérico. Debajo de Buscar, ya en la zona inferior, existen varias casillas de verificación, siendo la primera Seleccionar todo. Y debajo de esta opción están por orden numérico 5 cifras que corresponden al número de los días de la semana, sin incluir los números 6 y 7 del fin de semana. Si ahora deseleccionamos la opción Seleccionar todo, las casillas quedan desactivadas, pudiendo para este caso seleccionar la del número 2, que corresponde al día del martes. Comprobamos que al aceptar esta petición y con el filtrado realizado, en la cabecera de columna aparece una nueva figura que corresponde a un embudo en vez de flecha, como se aprecia en la muestra. Esta indicación delata por dónde se está realizando el filtrado de datos en la lista de datos. Y como se puede apreciar, los números de las filas donde se localizan aquellos registros que no cumplen con la condición expuesta son ocultados, mientras que los visualizados cambian a color azul. Si navegamos por los datos, únicamente aparecen los registros del día 2, es decir, los martes. Comprobemos que así fue nuestra selección. Si nuevamente vamos al desplegable y seleccionamos los números de los días impares, al aceptar este cambio comprobamos como al navegar por la lista de datos aparecen los días impares como lunes, miércoles y viernes, respectivamente en cuanto a sus números se refiere. De esta manera se está demostrando el alto poder de resolución que nos brinda el autofiltrado de datos. Curiosa es la característica que consiste en situar el puntero del ratón sobre una flecha desplegable. Esta indicará el nombre de la columna con un añadido informativo con el rótulo Mostrar todo. Estas dos palabras indican que el filtrado está habilitado, pero no se ha aplicado. Y cuando pasamos el puntero del ratón sobre una columna que se le aplicó un filtro, la información que aparece nos delatará las características del filtro realizado. Veamos algunos ejemplos más. Regresando al menú del desplegable, activamos nuevamente la casilla de verificación Seleccionar todo con la finalidad de volver a mostrar todos los registros de la lista de datos sin exclusión. Y para finalizar estas prácticas, aprovechamos para desactivar el filtro de datos. Indicador de autocálculo con filtro. Activado el autofiltrado de datos, vamos a realizar un primer ejercicio de filtrado por el campo calculado CC Num Trimestre. Se entiende que un año tiene 4 trimestres. Pues bien, vamos a seleccionar el segundo trimestre. Al aceptar, ya tenemos como la cabecera de este campo denota el embudo característico indicativo de filtrado de datos. Si navegamos por la lista de datos, se aprecia el resultado de los pedidos con sus respectivas líneas por el segundo trimestre del año. Incluso vemos el resumen del número de registros encontrados para este filtro respecto al total de ellos. Se aprecia como en la barra de estado de la aplicación no se muestran los datos que generalmente suelen aparecer por aquí y que hemos aprendido a reconocer en un vídeo anterior. Lógicamente pasa que si seleccionamos ahora todos los datos de la columna calculada CCPV total, en esa zona aparece una magnífica información. Es decir, el filtrado de datos corresponde al segundo trimestre anual y al seleccionar muy despacio las celdas de la columna que se muestra, entonces vemos los resultados como el promedio, recuento y suma respectivas. Recordemos que pulsando el botón derecho del ratón sobre esta zona aparecerá un menú contextual en donde podremos añadir o quitar elementos que serán fundamentales en el resumen del autocálculo. Vemos cómo están activas las funciones de promedio, recuento y suma únicamente. Al desactivar el promedio y el recuento, en la barra de estado ahora no aparecerán sus resultados. Y si los volvemos a activar, además de máxima y mínima, veremos cómo se enriquecen los resultados que ahora se muestran.
Dirigimos seguidamente nuestra mirada al grupo Ordenar y filtrar de la cinta Datos, en donde nos interesa el icono Borrar. Al hacer clic en él, se borrará el filtro. Recordemos que estaba activo en la columna CC en un trimestre por el segundo trimestre, y al hacer clic en otra celda, los datos calculados de la barra de estado desaparecen. Ahora solo queda finalmente desactivar el filtrado de datos en este punto. Filtrado de datos por más de un campo. Teniendo activa la característica del filtrado de datos, vamos a trabajar con la columna calculada CC Mes Text, que al desplegarla se verá que su tipo es texto. Lo que nos llama la atención es que los meses se muestran ordenados alfabéticamente y no como estamos acostumbrados en su normalidad como enero, febrero, marzo, etc. En este caso estamos ante un campo calculado de tipo texto. Para esta práctica, la intención es realizar un primer filtro por el mes de abril y, aceptada esta petición, ya se muestran en pantalla aquellos registros que corresponden al mes buscado. Ahora solo falta recorrer la lista de datos para observar el resultado. También observamos el típico icono representativo del filtro por este campo o columna. Seguidamente obtendremos un recuento de 48 elementos para este filtro. Obsérvese donde aparece dicha información. Realizado un primer paso anterior de filtrado, vamos a contar con una nueva columna. En este caso nos acercamos hasta aquella nombrada como familia. En su desplegable vamos a seleccionar la familia títeres y una vez que aceptemos ya tendremos este segundo filtro activo. Obsérvese el cambio del icono en su titular. A continuación vamos con un tercer filtro. Esta vez será protagonista la columna Subfamilia, en donde seleccionaremos aquella nombrada como dedo planos. Al aceptar ya comprobamos como el icono que acompaña al titular del campo nos muestra que también hay un filtrado de datos. En el resultado entonces se aprecian 6 líneas de registros que se han obtenido con la unión de los 3 filtros. Además, si seleccionamos los datos de la columna CC PV Total, en la barra de estado de Excel nos muestra una interesante y variada información. Y si a su vez de la columna Cobrado S/D seleccionamos el filtro para los pedidos cobrados, entonces hilamos más fino el resultado. Veamos ahora los distintos resultados acumulados para la columna CC/PV Total. Puestos ya, también con este mismo filtro se pueden conocer los costes gracias a la selección de las celdas de la columna calculada CC/PC Total. He aquí los resultados. Resumiendo, se realizó un primer filtro por el mes de abril, luego otro por la familia de títeres, un tercer filtro por la subfamilia de dedoplanos y para finalizar un cuarto filtro para la columna de los pedidos cobrados. He aquí los protagonistas uno a uno. Y no hay que olvidar que al situarnos en las flechas desplegables respectivas, Excel nos indica el filtro que se seleccionó. De esta manera, estamos observando la ubicación de las columnas filtradas como repaso general. Pero desandemos lo andado para entender cómo manualmente podremos desfiltrar el filtrado de datos de una en una las columnas con las que hemos realizado estas prácticas. De esta manera, en la columna Cobrado S/D volveremos a mostrar los pedidos devueltos conjuntamente con los cobrados. En la columna de la subfamilia haremos que se muestren todas, lo mismo con las familias, las cuales se mostrarán nuevamente todas.
Obsérvese cómo al volver estas columnas a la normalidad pierden el icono representativo de filtrado. Seguimos observando el primer filtro realizado por el mes de abril, que todavía sigue activo en la columna CC Mes Text. Así pues, para terminar con estas prácticas, se deberán mostrar todos los meses del año en formato texto de la columna correspondiente. Desactivamos el filtrado de datos para dejar la hoja como nos la hemos encontrado en un principio. Filtros por fechas. En la escena ya tenemos activada la característica del filtrado de datos. Hace tiempo ya que hemos realizado una serie de cálculos para obtener diversas respuestas sobre el tema de fechas que, como se aprecia, da mucho de sí. Lo que a continuación aprenderemos es que los filtros sobre fechas nos darán sorpresas que ni nos imaginamos. Dicho esto, al desplegar el menú en la cabecera Fecha pedido de nuestra lista de datos, ya se aprecia como de forma automática Excel nos deleita con el año 2019, además de los meses por el orden natural que conocemos. Esto sí que es una alegría, ya que nos ayudará a realizar filtrados muy útiles. Pero aquí no acaba la cosa, puesto que la aplicación es capaz de detectar los días numéricos de cada mes sobre los registros de los pedidos, tal y como se aprecia. Ni qué decir que si hubiera más fechas de otro año, por ejemplo 2018, el programa seguiría reconociendo sus meses y días de forma automática. Así pues, en toda inteligencia con datos que se precie, las fechas juegan un importantísimo papel. Conociendo esta característica tan completa, aprovecharemos para expandir este menú y seleccionar del mes de marzo los días que se indican, ya que gracias a ellos obtendremos las ventas realizadas en esas jornadas. Como estamos viendo, primero aparecían activas, luego las desactivamos y así, en total libertad, estamos seleccionando aquellas casillas de verificación que nos interesen. Una vez aceptados estos cambios, ya se aprecia el filtrado de datos resultante. Si a la vez se pide un filtrado para que la información que aparezca sea para las ventas del comercial 4, entonces se aprecia cómo la lista se adecúa a dicho filtro. Y por supuesto, podremos observar el resumen de la parte económica, la suma de los importes, el promedio, la máxima y la mínima, así como el número de registros mostrados. Para eliminar este filtro, nada más fácil que localizar y hacer clic en el icono borrar, y a la vez para abandonar el filtrado de datos, la secuencia de teclas mostrada será la ideal para este fin. Nada más por esta entrega. Seguimos aprendiendo en las siguientes sobre la inteligencia con datos. Ahora les dejo con 5 desafíos que les he preparado como repaso. Saludos cordiales de quien les habla. Desafíos, es su turno. Presentación de desafíos. Además de las prácticas que usted puede seguir repitiendo las veces que desee para este vídeo, le invito a que realice una serie de desafíos con la finalidad de que valore los conocimientos adquiridos. Dichos desafíos tienen dos partes. La primera consiste en realizar una tarea con posiblemente varias acciones que tendrá que averiguar y resolver. Le ruego que en ese punto detenga el vídeo actual y realice el desafío sin ningún tipo de ayuda, utilizando el presente libro de Excel que se le ha ofrecido para ejercitar. En la segunda parte, le brindo la solución correcta para que la compare con su práctica, debiendo reanudar el vídeo para visualizar el resultado. Así pues, comencemos. Desafío 1. Enunciado. Necesitamos obtener todos los datos económicos sobre la columna CC Margen Bruto, visualizando en la barra de estado del programa el promedio, recuento, mínima, máxima y suma mediante filtros de las columnas que se muestran. Aquí tiene la solución.
Desafío 2. Enunciado. Utilizando técnicas de filtrado, obtener todos los datos económicos sobre la columna CCPV total, visualizando en la barra de estado el promedio recuento, mínima, máxima y suma de las columnas que se muestran. Aquí tiene la solución. Desafío 3. Enunciado. Realice un filtrado de datos de las columnas que se indican, pensando que se necesita una ordenación de la Z a la A por la columna descripción artículo. Además, en la columna CC-PC total visualizará en la barra de estado el promedio, recuento, mínima, máxima y suma de los datos económicos de esta. Aquí tiene la solución. Desafío 4. Enunciado. En la columna CC margen bruto, visualizar en la barra de estado el promedio recuento, mínima, máxima y suma de acuerdo al filtrado de datos de las siguientes columnas que se indican. La columna cantidad pedida tendrá una ordenación de menor a mayor. Aquí tiene la solución. Desafío 5. Enunciado. Se deberá tener en pantalla toda la información de los clientes 43.034 y 43.012 respectivamente, teniendo en cuenta las columnas indicadas. En la columna CC margen bruto, visualizar en la barra de estado el promedio, recuento, mínima, máxima y suma. Aquí tiene la solución. Recuerden dejar la lista de datos ordenada por la primera columna num orden en ascendente.